Bienvenidos y bienvenidas a Salud, Oportunidad para Todos y Todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartado. Este programa se emite como una estrategia de información, educación y comunicación de los programas de salud pública y promoción social del municipio de Apartado. El miércoles fue el Día Mundial del CA de Mama, por eso tenemos hoy un panel grandísimo frente a este tema. Quisimos traerlo especialmente para ustedes. Tenemos la compañía del doctor Edwis García Casiani, ginecólogo que presta los servicios para el Hospital Antonio Roldán Betancourt. Tenemos al nutricionista Manuel Ariza y tenemos a Lorena Restrepo, que es practicante de nutrición también aquí en la Administración Municipal. Con los buenos días para todos ellos. Vamos a iniciar nuestro tema con usted, doctor Edwis. Muy buenos días para todos. Bueno, una complacencia y un placer de poder compartir acá con ustedes y poder colocar un granito de arena para hablar de un tema tan importante como es la salud de la mujer y más aún una patología que cada día cobra muchas vidas, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Hablar del cáncer de mama pues es muy importante y hablando estadísticamente podemos decir que a nivel mundial y a nivel nacional se están detectando diariamente alrededor de 5.526 casos. De estos aproximadamente fallecen 2.226 mujeres por esta patología. Estaríamos hablando entonces de que diariamente se están diagnosticando alrededor de 16 casos y de estas se presentan 6 muertes diarias en Colombia. Por lo tanto es una patología que necesita mucha importancia y que es un problema de salud pública no solo a nivel mundial sino a nivel nacional. Se ha tratado de tratar de identificar, por así decirlo, de manera temprana y nos valemos de una serie de factores y de exámenes como es el autoexamen de mama que considero es el más importante. Bueno, doctor, precisamente este programa es de información, educación a la comunidad frente a los temas que son de vital importancia en la morbilidad y en la mortalidad del municipio Apartado. Vamos a contar cómo es esto del autoexamen. El autoexamen de mama es un examen que se debe hacer periódicamente. Como su nombre lo indica, autoexamen significa que la mujer se lo debe realizar por lo menos mensualmente. Es dedicarle 10 minutos de su vida cotidiana a practicarse este examen. Tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, pero lo importante es que las mujeres conozcan su cuerpo y a través de eso identificar cuando se presenta algún tipo de alteración. Si hablamos directamente del autoexamen de mama, tenemos que decir que ¿quiénes se lo realizan? Todas las mujeres después de la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. Entonces, toda mujer debe practicarse este examen mensualmente, idealmente a la misma fecha. Entonces, ¿cuándo se realiza? Posterior al periodo menstrual. ¿Cuándo se debe realizar exactamente? 7 o 8 días después de culminada la menstruación. En ese momento las mamas están en un estado de reposo hormonal, por así decirlo, lo que favorece a que se identifique algún tipo de patología. Este autoexamen de mama consta de 2 partes, una parte exploratoria o visual que lo realiza la mujer y una parte ya propia de palpación. La visual se realiza básicamente frente a un espejo en el cual la mujer debe colocarse de manera horizontal o erguida, debe visualizar frente a un espejo las características anatómicas de la mama, posteriormente debe colocar ambas manos sobre la cintura y que debe identificar aumentos en el crecimiento de la mama, que existan algún tipo de alteraciones en la piel como retracciones, cambios en la coloración o algún tipo de lesiones evidentes macro o microscópicas. Posteriormente la usuaria o la persona puede colocarse acostada, colocar la mano derecha de la parte posterior de la cabeza y de esta manera empezar a evaluar la glándula mamaria como tal. ¿Cómo se realiza? Se realiza con movimientos circulares alrededor de la mama con los 3 dedos, con estos 3 dedos. Se debe hacer una presión al principio leve, posteriormente aumentar la presión y después hacer una presión un poquito más sostenida y dirigida.
También se ha recomendado realizarlo durante la ducha, porque la utilización del jabón favorece al deslizamiento y a la exploración más fácil de los dedos sobre la glándula mamaria. Es así como las mujeres, una vez hacen la palpación, deben identificar la presencia de masas o nódulos, que una vez identificados le deben crear la expectativa o crear la duda de consultar inmediatamente al profesional de la salud para entonces hacer el examen clínico por una persona entrenada, llámese médico general o llámese ginecólogo, y tomará las determinaciones de solicitar una serie de estudios complementarios que más adelante les voy a mencionar. Entonces, el autoexamen de mama se ha constituido en la herramienta 1A que tenemos hoy en día para la detección temprana del cáncer de mama. Bueno, doctora, al iniciar este programa, usted nos hablaba de las estadísticas de morbilidad, es decir, de enfermar, de diagnosticar y de mortalidad frente a esta patología. ¿Es significativo entonces la presencia de esa detección temprana en esas estadísticas? Indudablemente, y tienes toda la razón, o sea, la detección temprana nos garantiza una mayor sobrevida. En la medida en que podamos descubrir esta patología en estadios tempranos, nos va a proporcionar una sobrevida mayor a largo plazo y la posibilidad de curación con los diferentes tratamientos con los que contamos actualmente. Nos podemos basar, dependiendo de la estadificación del cáncer, en las cirugías que pueden ser conservadoras o radicales, y todos sabemos que obviamente la mama se ha constituido o se constituye no solo un órgano reproductor, sino que también hace parte de la estética corporal de la mujer. Entonces, basados en esos aspectos, existen tratamientos radicales, como es la mastectomía radical, o los conservadores, como es la cuadrantectomía, que es resecar parte de la glándula mamaria. Entonces, dependiendo de la estadificación, y si obviamente logramos identificar esta patología en estadios tempranos, así será el tratamiento posterior y mucho menos radical va a ser el tratamiento. Entonces, lo importante es diagnosticarlo tempranamente, y para eso estamos convencidos de que realizar el autoexamen de mama se ha constituido en la herramienta 1A y en la primera examen que se debe realizar toda mujer, como mencioné anteriormente, mensualmente, para tratar de identificar esta patología. Bueno, doctor, usted decía que nadie más que uno conoce su cuerpo, ¿cierto? Efectivamente, sí. Pero de pronto, si hay una equivocación en el tiempo en que realizamos el autoexamen, eso nos puede llevar a encontrarnos masas o nódulos o algún tipo diferente es decir, puede que nos realicemos mal el autoexamen y entonces vamos al médico y resulta que no. Es decir, ¿cuál sería cuando decimos definitivamente debes ir al médico o vas a consultar para tener un diagnóstico temprano de este tipo de enfermedad? Bueno, recordemos los pasos a seguir. En primera instancia, ¿cuándo se debe hacer? 7 días, 8 días después de la menstruación. ¿Por qué? Porque en este momento la mama se encuentra en reposo, está menos bajo el influjo hormonal que genera el ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se debe hacer? 7 días, 8 días después de la menstruación. ¿Quiénes se lo deben hacer? Toda mujer que haya ya tenido su menarquia, o sea, toda mujer que tenga un ciclo menstrual. Las mujeres que ya están en menopausia, ¿cuándo se lo deben hacer? En cualquier momento del mes. Idealmente se les recomienda realizárselo a la misma fecha todos los meses. ¿Qué significa esto? Que si se lo hace los primeros 5 días de cada mes, que se acostumbre y se le vuelva rutinario realizárselo entre el 1 y el 5 de cada mes. En las mujeres que están lactando, tienen una serie de cambios propios de la glándula mamaria secundarios a su proceso de lactancia, pero no está contraindicado el autoexamen de mama. Entonces se le recomienda que se lo realice una vez amamante el niño, porque ya la glándula mamaria ha evacuado ese contenido de leche que presentan los acinos o las glándulas acinales que producen la leche, ¿no? Entonces se lo puede realizar una vez lacte el niño, no está contraindicado, también se lo puede realizar. Como es un autoexamen y es un examen que usted se realiza mensualmente, si yo conozco mi cuerpo, yo sé cuando algo no es normal. Entonces, si yo me identifico, no, esta bolita yo no la tenía aquí, este nodulito no lo tenía aquí, y cuando me lo hago el próximo mes lo encuentro y esto no es normal, yo el mes pasado no lo tenía, y por eso se insiste en hacerlo mensualmente. Eso te obliga a consultar a un profesional de la salud que te realizará un examen, porque es la persona entrenada para realizarlo. Y dependiendo de lo que él considera o lo que él encuentra en el examen físico, te podrá ordenar una serie de exámenes, dentro de estos cuales tenemos la mamografía,
que se ordena a mujeres mayores de 40 años, o la ecografía en caso dado que se le ordena a las mujeres menores de 40 años. Existen otra serie de estudios un poquito más específicos, como la resonancia magnética o la tomografía, pero básicamente con estos dos estudios tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de nódulos o de masas a nivel del seno. Bueno, doctor, si bien este programa es de prevención y hacemos énfasis en la prevención, hoy quisimos tener otro componente, y es el componente de nutrición y alimentación, no solo en eventos sea de mama, sino en cualquier otro evento que requiera tratamiento con quimioterapia. Pero vamos a contarle rápidamente a nuestros televidentes, bueno, nos diagnosticaron, ¿cierto? Ya tenemos un diagnóstico positivo para SEA de mama. ¿Cuáles son los posibles tratamientos o procedimientos a seguir? Bueno, una vez identificado la patología, a la cual hemos llevado un diagnóstico a través de una serie de estudios, como le acabo de mencionar, la ecografía, la mamografía, y el más importante, que es el diagnóstico histológico, que se lleva a través de una biopsia de la mama o de la lesión que estamos identificando. Esta biopsia puede ser por aspiración con aguja fina o una biopsia por truco, que son unas agujas específicas o más determinadas para extraer una muestra representativa de ese tumor y posteriormente ser evaluado por el especialista del caso, que es el patólogo, quien nos va a hacer el diagnóstico de cáncer de mama. Una vez hecho el diagnóstico, nos toca estadificar a la paciente a través de una serie de estudios, como la resonancia, la tomografía e inclusive la misma cirugía. Podemos tener tratamientos que son quirúrgicos, básicamente, que consisten en la resección del tumor, y como mencioné anteriormente, puede ser solamente el tumor o puede ser radical, en el cual debemos extraer toda la mama o toda la estructura mamaria y la cadena ganglionar. Los ganglios son estructuras anatómicas en las cuales drenan el material linfático, y a través de eso puede desencadenarse una metástasis. La metástasis es la proliferación del tumor mucho más allá de su sitio de origen, es decir, que las células malignas no solo se asientan en la glándula mamaria, sino que ya han tenido la oportunidad de progresar hacia otros órganos y tejidos. Entonces, de eso nos valemos cuando ya existe metástasis de la quimioterapia o la radioterapia, que consisten en el caso de la quimioterapia, son sustancias que tienen una acción sobre las células malignas, que es tratar de disminuir su progresión y la destrucción de las mismas. Y la radioterapia, que es a través de irradiación sobre las zonas afectadas. Eso genera una serie de dificultades y de alteraciones, no solo en el ámbito gastrointestinal, sino en todas las células del organismo. Entonces notamos que son pacientes que se les cae el cabello, que tienden a ser desnutridas, que tienden a presentar náuseas, vómitos, y para eso pues obviamente existen unos tratamientos y unas medidas específicas que más adelante pues obviamente les comentarán acá a los compañeros de panel. Pero básicamente esos son los tratamientos con los que contamos actualmente. Bueno, doctor, para quienes han tenido algún tipo de patología de cáncer, ¿tienen mayor riesgo? ¿Hay que hacer mayor vigilancia o cómo es ese proceso? Bueno, no habíamos mencionado que existen unos factores de riesgo indudablemente para el cáncer de mama. Dentro de estos factores de riesgo tenemos el cáncer familiar. O sea, es importante tener en cuenta cuando tenemos un familiar, sobre todo de primer grado, con patología de cáncer. El cáncer de mama en una hermana o en la mamá te predispone a presentar cáncer de mama. Entonces, existen unos genes que se llaman BRCA1, BRCA2, que al identificarnos nos dan una mayor sensibilidad, por así decirlo, de determinar que esa paciente tiene un riesgo aumentado, que podría llegar hasta el 80% cuando sobrepasan los 40 años. Entonces, identificar esos genes, como tienen una predisposición familiar y genética, nos va a favorecer a que ese tipo de pacientes debemos tener mayor cuidado. ¿Qué significa esto? Que si mi mamá murió de cáncer de mama, yo debo tener cierta mayor cuidado o predisposición, y por lo tanto debo tener una mayor vigilancia en cuanto a la patología de mama se refiere. Existen otros factores que se han tratado de asociar, y podemos mencionar el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, podemos mencionar también la edad mayor es por encima de los 45 años y es un factor de riesgo. También se ha tratado de mencionar a aquellas mujeres que tienen una menarquia, como dije anteriormente, que es el inicio de la menstruación de manera temprana, o sea, por debajo de los 12 años,
o que tienen su primer hijo en etapas tardías, por encima de los 35 años. O sea, mujeres con menarquias tempranas e inicio de vida reproductiva tardía, más de los 35 años, son otros factores de riesgo a tener en cuenta para cáncer de mama. Pero el hecho que se tenga un CA, que no sea genético, sino que sea la misma persona que lo tiene, ¿también es un factor de riesgo? Sí, señor, porque el cáncer de mama puede ser unilateral o bilateral. Entonces, si a ti te detectaron en una mama cáncer de mama, se te hizo tu tratamiento y consideramos que estás curada, debes tener mayor cuidado y mayor seguimiento para evitar que la otra glándula mamaria se vea afectada por el cáncer de mama. Bueno, doctor, para pasar a la parte de nutrición, de la que habíamos hablado, ¿tiene alguna recomendación final para nuestros televidentes, algún tema o alguna parte específica que no hayamos abordado? Bueno, recalcar indudablemente y ser muy enfáticos en proponer y en divulgar el autoexamen de mama. Es la herramienta con la cual contamos actualmente. En otros países industrializados como en Europa y Estados Unidos, ellos pregonan la realización de la mamografía de manera rutinaria después de los 40 años anualmente. Obviamente los países subdesarrollados por problemas de costos y por problemas de tipo administrativo, o por así decirlo, de acceso a este tipo de estudios, se recomienda realizar el autoexamen de mama y invitar pues a todas las mujeres que por favor mensualmente le dediquen 5 o 10 minutos de su vida a realizarse el autoexamen de mama y a consultar de manera temprana al personal entrenado para tratar de ganar esta lucha que tenemos con el cáncer de mama, que sin lugar a dudas se ha convertido en un problema de salud pública al cual le tenemos que dar la batalla y el cual tenemos que vencer. Doctor, muchas gracias. Manuel y Lorena, bueno, ya tenemos entonces estos pacientes que están, de alguna manera han tenido un tratamiento, ya sea por quimioterapia, por radioterapia, en cualquiera de sus diagnósticos, sea cual sea el cáncer al que estábamos atacando con ese tratamiento. ¿Cuál es entonces la recomendación sobre la nutrición y el cuidado de estos pacientes? Muy buenos días a todos los televidentes y al grupo de panelistas que nos acompañan. Como lo dijo el doctor, cierto, juega un papel fundamental el manejo médico, pero también, además del apoyo psicológico que requiere este tipo de pacientes, juega un papel fundamental también la parte nutricional, la alimentación que va a recibir este paciente de acuerdo al tipo de situación fisiopatológica que esté presente, de acuerdo al grado de desarrollo de la enfermedad. En el día de hoy me acompaña una estudiante de 10º semestre de la Universidad de Antioquia, quien nos va a hablar un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con el manejo nutricional, como lo dije, que juega parte también fundamental para que este paciente se recupere. Bueno, pues muy buenos días. Me parece supremamente importante el tema que se aborda en este día, ¿cierto? Porque estamos en el mes del cáncer de mama. Es importante mencionar, es importante tener en cuenta que la nutrición juega un papel transversal, ¿cierto?, en la prevención y en el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, ¿cierto?, en este caso pues el de mama. En cuanto a la prevención, es importante tener en cuenta los estilos de vida saludables, ¿cierto? Es importante tener en cuenta una adecuada alimentación, hacer ejercicio, disminuir el consumo de alcohol y de tabaco, ¿cierto? Aparte de todas las predisposiciones de pronto genéticas que se puedan tener para desarrollar cáncer, también debemos tener en cuenta entonces los estilos de vida saludables, hacer ejercicio y todo lo que ya mencioné. Cuando ya la persona presenta, ¿cierto?, algún tipo de cáncer, la nutrición también juega un papel fundamental. Y hay estudios en estos momentos que han demostrado que la nutrición puede modular muchas respuestas de este tipo de cáncer. Cuando ya al paciente se le aborda, se le hace algún tipo de tratamiento, ¿cierto?, ya sea quimioterapia, radioterapia o con medicamentos específicamente, los pacientes, la característica más importante de este tipo de pacientes es la desnutrición, como ya lo había mencionado el doctor. Se desnutren porque primero existe pues un balance negativo, ¿cierto?, en cuanto al aprovechamiento de toda la energía que los pacientes consumen. También hay un balance negativo en cuanto al metabolismo de todas esas grasas, las proteínas, todos los alimentos que se están consumiendo no se están aprovechando de manera óptima en el organismo.
Por otro lado, también existe la desnutrición o tienden a perder peso porque la mayoría de los pacientes presentan anorexia, ¿cierto? Entonces no les provoca comer, ya sea por los medicamentos, por el sabor residual que le dejan algunos medicamentos, por la misma quimioterapia, por la radioterapia, por las molestias que se generan en todo el tracto digestivo superior, ¿cierto? Debemos mencionar que en la parte de la boca, en la parte de las encías, en la parte del esófago, existen algunas molestias, ¿cierto? Inflamaciones. Esto impide, esto obviamente no le va a provocar a las pacientes, ¿cierto? Que ingiera algún tipo de alimento, entonces le va a dar anorexia. Algunos medicamentos también le generan vómito, diarrea, estreñimiento, entonces eso también va a aportar a que esas pacientes no consuman los alimentos de manera adecuada, no consuman la energía que necesitan en el día y por ende pierdan peso y se desnutran. Ya de pronto seamos más específicos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los pacientes reciben quimioterapia o radioterapia, que existe esa inflamación de esa parte superior del tracto digestivo, entonces obviamente va a tener molestias para ingerir, ¿cierto? Para deglutir, exacto. Entonces, ¿qué se le recomienda? Una dieta blanda, ¿cierto? Obviamente entonces eso tiene unas características, la textura de los alimentos debe ser de consistencia blanda, como ya lo mencionaste. Ejemplo, purés, cremitas, la carne que sea molida, evitar las carnes fritas y las carnes asadas porque tienden a ser muy de consistencia tesa, o sea, de consistencia muy dura, ¿cierto? Y como el paciente presenta esta problemática de deglución, entonces se le debe ofrecer, y al igual la temperatura también de los alimentos, no podemos darle ni alimentos ni muy fríos ni muy calientes, tiene que ser una temperatura media o de temperatura ambiente para que no genere el rechazo del paciente hacia esa alimentación. También debemos evitar otros alimentos como por ejemplo los cítricos, ¿cierto? En algunos momentos estos alimentos generan molestias, ardor en la parte superior del esófago, entonces evitar este tipo de alimentos. Y también es muy importante, obviamente, dependiendo del diagnóstico nutricional del paciente, se puede considerar mandar un complemento, ¿cierto? Para que no se vaya a depletar más el estado nutricional de esta paciente que estamos tratando. Bueno, también es muy importante, o sea, las características de la alimentación, ¿cierto? El paciente debe tener una alimentación sana, que se debe promover el consumo de las frutas y las verduras, evitar las carnes rojas procesadas, por ejemplo, los embutidos, las salchichas, todo este tipo de productos procesados, también los enlatados, porque contienen sustancias que pueden favorecer a que se incremente la sintomatología del paciente y ayudar a que ese estado nutricional siga decayendo, ¿cierto? Que el paciente siga bajando de peso. Entonces, también tener mucho cuidado con el abuso de los condimentos. Lo ideal es que utilicen condimentos que sean naturales, como el ajo, como el tomillo, la albahaca, ¿cierto? El orégano, evitar lo que son los famosos caldos concentrados o las Maggi, que la población acostumbra a llamarle Maggi, ¿cierto? Y todo aquello que produzca irritación, las sustancias que, por ejemplo, los picantes, todo eso es limitar el consumo de ese tipo de productos. Bueno, Manuel, eso en el caso que ya lleguemos a un tratamiento, ¿cierto? Que no sea quirúrgico, a un tratamiento, bueno, también a un tratamiento quirúrgico, porque eso también tiene un postquirúrgico y una recuperación. Pero en términos generales, ¿cuáles son los cuidados, inclusive desde el diagnóstico? ¿Cuál es esa alimentación saludable frente a alguna patología de estas? Bueno, como te dije, cierto, la alimentación saludable debe incluir aquellos alimentos que sean benéficos para la salud, ¿cierto? Tener mucho cuidado también la forma de la preparación de los alimentos, de preferencia que no se abuse del consumo de aceites, sobre todo de grasas saturadas. Las carnes tienen que ser carnes libres de grasa saturada, el pollo tiene que ser sin piel, el pescado que preferiblemente sea de mar. Además de eso, lo que te dije, que el consumo de agua, que también es fundamental en este paciente para prevenir la deshidratación. Si hay problemas de diarrea, que eso genera deshidratación, va a producir un desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente y por lo tanto eso va a hacer que se complique el estado de salud de la paciente. Bueno, entonces, ¿alguna recomendación final, algo más que agregar frente al tema?
No, pues me gustaría agregar que es muy importante que inmediatamente se diagnostiquen, ¿cierto? Y ya se vaya a empezar el proceso de manejo pues, de este paciente. Es importante que se maneje con un grupo interdisciplinario, ¿cierto? Que también haya la parte pues, médica, la parte nutricional, la parte psicológica. Esas pacientes se ven muy afectadas en todos esos aspectos, entonces es importante abordarla desde todas estas disciplinas para que sea más efectivo cualquier tipo de tratamiento que se le aplique, ya sea médico, nutricional, ¿cierto? Psicológico. Si se trabaja en conjunto se logran mejores resultados, esa sería pues, la recomendación. Le tengo una preguntita al doctor. Ayer en las noticias comentaban de que los hombres también somos propensos a desarrollar el cáncer de seno, ¿cierto? Entonces se dice que las estadísticas por cada 200 casos diagnosticados en mujeres, un hombre también es diagnosticado con cáncer de mama. El doctor, en Colombia, ¿cómo estamos? Indudablemente, pues no mencionamos, pero sí estamos hablando del 0.8 a un 1% de los hombres pueden desencadenar cáncer de mama. Esa disminución o ese poquito porcentaje es palpable y está presente, está dado básicamente por la menor cantidad de tejido mamario que presentan los hombres, pero es importante recordarle a la población que los hombres no están exentos de presentar esta patología, aunque el porcentaje es bajo, el riesgo está presente y la sintomatología básicamente es la misma que acabamos de mencionar para las mujeres, la presencia de cambios en la piel o la presencia de nódulos a nivel de la glándula mamaria del hombre, pero no estamos exentos de esta patología los hombres. ¿Y tendrían riesgos similares? Factores de riesgo similares en cuanto a los genéticos y a los factores nutricionales y los hábitos que habíamos mencionado anteriormente. Pero sí, el porcentaje está alrededor de 0.8 a un 1% de los hombres pueden llegar a desencadenar un cáncer de mama. Entonces no es una patología exclusiva de las mujeres. Bueno, doctor Edwis García, Lorena, Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por tratar estos temas, quedan invitados para nuevos temas que siguen siendo de relevancia en el municipio y que ya tenemos agendados, ya les diremos entonces cómo nos vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que siempre estamos martes, miércoles y jueves con temas de salud, con temas de promoción social. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado. Hasta pronto.